Hola y bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a utilizar LibreOffice Base para conectarlo con un tema polémico, Access o Excel. Y digo que es un tema polémico porque hay mucha gente que cuando utiliza el LibreOffice vienen del mundo Linux y ya sabemos lo que pasa cuando alguien viene del mundo Linux, que normalmente no le gusta Windows. Bien, aquí no estamos para decidir si Linux es mejor o peor que Windows. Yo no voy a entrar en eso. Lo que sí que estamos es para producir eficiencia en el trabajo. Y para producir eficiencia en el trabajo, la interconexión es fundamental. ¿Vale? No hablamos de si el inglés es mejor idioma que el español o el español es mejor idioma que el inglés. Hablamos de que es importante que la gente en inglés se comunique con la gente en español y la gente en español se comunique con la gente en inglés. De eso es de lo que estamos hablando. Simplemente hablamos de eso, de lenguajes, ¿vale? De hablar entre sí, de comunicarse, de compartir datos. Y en el caso de una base de datos, pues digamos que Access es el inglés y LibreOffice es el español, o LibreOffice es el español y Access es el inglés. Lo que sí que está claro es que son dos sistemas diferentes y muchas veces es necesario que compartan datos entre sí, porque hay personas que a lo mejor tienen una base de datos en Access o tienen ya una serie de datos en Access y quieren migrarlos, quieren llevarlos a LibreOffice Base, o bien resulta de que hay personas que tienen parte de sus sistemas, parte de sus ordenadores en Access y otras partes de sus ordenadores las tienen en Base y tienen que hacer que esos sistemas estén intercomunicando datos. No es tan fácil como decir Linux es lo mejor, Windows es lo peor, lo odio. No es tan fácil como decir eso, sino que se plantean muchos escenarios, sobre todo en el mundo empresarial. Por ejemplo, la empresa que a lo mejor tiene 20 ordenadores, 10 de ellos son con Windows, otros 10 con Linux y parte de ellos son con base y parte de ellos son con Access, y no pueden tirar los otros ordenadores que le siguen funcionando porque para una empresa es pérdida de dinero. Por tanto, hay que hacer que se entiendan entre sí. Y de eso trata este tutorial, de comunicar, ¿vale? Muy bien. Nosotros lo que vamos a hacer aquí principalmente es utilizar LibreOffice Base. Yo tengo abierto aquí LibreOffice Base, ¿vale? Que no es necesario que lo tuviera abierto, es que sencillamente lo tengo abierto porque no quería comenzar el tutorial así, con Access 2013, ¿vale? Quería comenzarlo con LibreOffice Base, pero ya los tengo los dos abiertos, ¿eh? Tengo aquí abierto LibreOffice Base, como podéis ver aquí, y tengo aquí abierto Access 2013. Muy bien. No me hubiera hecho falta abrir LibreOffice Base, repito, pero vamos a ver el proceso paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora, para que veáis todo el proceso, es crear una base de datos muy simple en Access, tan simple como que le voy a poner nombre, apellido y sexo, nada más, ¿eh? Y nombre, primer apellido y sexo, así de simple, súper fácil, ¿vale? Vamos a crear una base de datos en Access, vamos a meter algunos registros. Luego vamos a leer esa base de datos en LibreOffice Base y vamos a rescatarla, nos la vamos a llevar a Base. Pero cuando nos la llevemos a Base vamos a conectar ambas cosas. Vamos a conectar Base con Access. Y desde Base vamos a poder meter datos en la base de datos de Access. Y desde Access vamos a poder meter datos que luego se van a ver en Base. Vamos a tener una interoperabilidad en ese archivo. ¿De acuerdo? Muy bien, para ello yo aquí tengo ya abierto Access 2013, ¿eh? Que nadie se escandalice, por favor. Y nos vamos a ir a base de datos del escritorio en blanco, ¿vale? Cada vez hacen peores las traducciones, ¿eh? Y aquí voy a poner, aquí en el nombre voy a poner prueba integración LibreOffice. Voy a poner esto así de simple, ¿vale? Que es muy sencillo. Prueba integración LibreOffice, ¿vale? La extensión es la ACC, será de Access DB Database. ACC es Access y DB Database. Por tanto, la extensión es esa, ACCDB. Y aquí le daría a crear. Yo esto lo voy a meter en un documento, en una carpeta de archivos, si me permitís, ¿vale? Que yo ya tengo preparada. Voy a ir navegando por el disco duro. Y aquí yo ya tengo una serie de carpetas. Si me permitís, yo normalmente, como estos tutoriales lo ven, bueno, se ven miles de personas. No sé cuántas reproducciones tengo todos los meses, pero un montón. Son 1000 diarias, no sé cuántas personas vienen.
Perdonad que tape los archivos, pero por cuestiones simples de privacidad, ¿no? O sea, simplemente tapar lo que es el nombre. No es que haya grandes secretos, pero lógicamente por privacidad para guardar lo que son la estructura de mis archivos, ¿no? Bien, yo ya he accedido a un directorio donde tengo una base de datos, ¿vale? Donde tengo un directorio para guardar bases de datos y aquí lo que voy a hacer es guardar el archivo de bases de datos de Access, que yo ya me he creado en Access, lo voy a guardar en esta carpeta, en videotutoriales para YouTube, que a su vez tiene otra carpeta dentro que se llama base de datos, ¿vale? Y aquí voy a grabar este archivo en Access, en formato Access 2007-2013, que pone prueba integración LibreOffice. Vale, voy a darle a aceptar. Ya se va a poner el nombre de archivo en esta ruta, ¿vale? Porque yo lo que he seleccionado aquí es la carpeta y ahora le voy a dar a crear. Y cuando le dé a crear, me voy a entrar en lo que se llama vista para ir agregando campos. A mí no me gusta este tipo de vista en Access. Yo en Access prefiero trabajar con la vista de diseño, que es con la que normalmente también suelo trabajar en Base, ¿vale? Así que si yo hago clic aquí, le doy a ver y me voy a vista de diseño, me va a preguntar el nombre de la tabla. Yo voy a poner prueba uso compartido base LibreOffice, ¿vale? Vaya a tener el nombre de la tabla, larguito. Bueno, voy a poner prueba uso compartido, ¿no? O voy a poner prueba, simplemente prueba, ¿vale? No tan largo. Bien, le voy a dar a aceptar. Y aquí vemos que, bueno, la ventana de diseño es muy parecida. Es una ventana de diseño muy parecida a la que nosotros podemos tener en LibreOffice Base. De hecho, si nosotros nos vamos a LibreOffice Base y yo me voy aquí a crear una tabla en modo de diseño, vemos que esta vista de aquí, para ir metiendo los campos, el nombre del campo, lo que sería el tipo de campo, yo podría poner aquí nombre, por ejemplo, y ya veis que aquí me saldrían lo que son los tipos de campo para elegir. Podría seleccionar qué tipo de campo es. Este tipo de vista es muy parecida a este tipo de vista. No sé si os estáis dando cuenta que prácticamente es lo mismo. Bueno, todas las bases de datos tienen que tener un registro, que es ID. Aquí tenemos el campo clave o registro. Y además es autonumerado, así que yo le voy a dar a intro. Aquí podría poner una descripción de lo que es ese campo. Yo pondría aquí clave primaria. No hace falta ponerlo, pero lo voy a poner para dejar la estructura más clarita. Clave primaria. Muy bien. Y aquí voy a poner nombre. ¿Vale? Voy a seguir esto metiendo campos. Esto es un texto corto. Aquí lo tenemos, 255 caracteres. Le voy a dar a intro. Aquí voy a poner apellido, ¿vale? Que también va a ser un texto corto de 255 caracteres. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí tendríamos inclusive los formatos que se podrían elegir. Bueno, no hace falta de momento hacer nada de esto. Y podemos seguir añadiendo otro texto que yo voy a poner aquí sexo, ¿vale? Que va a ser un texto corto también. Y con 255 caracteres tenemos más que de sobra, tenemos más que suficiente, ¿vale? Muy bien. Teniendo esto en cuenta, nosotros ahora lo que vamos es a guardar esto, ¿vale? Simplemente yo le doy aquí clic a guardar, ¿vale? Y vamos a cerrar aquí. Voy a hacerle doble clic a prueba y ya podría hacer directamente, ya podría introducir datos. Aquí podría introducir el nombre, aquí podría introducir apellido y aquí podría introducir sexo. Si yo hiciera clic aquí, pues podría introducir más cosas. Yo de momento voy a ir introduciendo algunos datos en esta base de datos. Voy a poner Juan González. Y esto es un hombre. Intro. Siguiente. Juana García. Esto es una mujer. Intro. Este va a ser David Soler. Este es un hombre. Intro. Y vais viendo que se van metiendo los registros. Yo voy a meter otro registro más, ¿vale? Voy a meter Juan. Voy a meter Joaquín. Voy a poner, no sé, Alfonso o Alfredo. O Alfonso mismo. García o Alfonso Angulo. Y este también va a ser un nombre. Y es el registro número 4. Bien, yo le voy a dar aquí a guardar, que se puede guardar. Y aquí está la base de datos creada. La base de datos se llama prueba integración LibreOffice, ¿vale? Así se llama.
Yo voy a cerrar la base de datos, podría ya cerrarla. Estoy aquí en LibreOffice Base, ¿vale? Antes estaba en Access, ahora estaba en LibreOffice Base. Yo voy a abrir ahora mismo Microsoft Access de nuevo, y si me permitís voy a hacer un pequeño corte en el vídeo, y para evitaros el proceso de apertura, y nos vemos en un segundo. Bien, menos de un segundo, casi centésimas de segundo. Ya tengo aquí la base Access abierto, ¿vale? Porque lo había cerrado, y ahora voy a entrar en los archivos que yo me acabo de crear con Access, que están aquí. Yo aquí tengo diferentes archivos, ¿vale? Y este de aquí, prueba de integración, que está en David, tutoriales para YouTube, base de datos, prueba de integración LibreOffice. Yo hago clic aquí y se me abre la base de datos en Access. Y me da la advertencia de seguridad, le voy a decir habilitar contenido, voy a hacer doble clic en prueba y aquí veis que yo tengo los archivos y los registros. Que podría aquí meter, por ejemplo, diferentes tipos de campos. Yo podría decir esto va a ser texto corto y añadir otro campo. Por ejemplo, podría poner ciudad. Esto es muy útil por si queréis ir agregando campos, pero bueno. Voy a poner Madrid, intro, Sevilla, por ejemplo. Esto es Barcelona. Y esto va a ser, pues, Ciudad Real. Que por ahí pasa el tren de alta velocidad. Muy bien, en España. Vale, pues ya tenemos aquí los datos, ¿vale? Yo tengo una base de datos en LibreOffice, en Access, perdón. Y con estos 4 registros, y ya los tengo aquí, no me hacen falta. Os enseño también a agregar un registro desde aquí, lo cual es muy útil. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es simplemente rescatar esto desde LibreOffice Base. ¿Cómo lo hacemos? Bien, yo voy a cerrar Access, ¿vale? Y yo ya estoy aquí en LibreOffice Base. En LibreOffice Base, si yo me voy a archivo, yo ya tengo aquí una tabla de empleados, pero lo que yo voy a hacer ahora no es crearme nuevas tablas, ni consultas, ni formularios, ni informes, sino que lo que yo voy a hacer es crearme una nueva base de datos, pero esa base de datos va a estar conectada con Access, ¿vale? Conectada con Access. De manera tal que nosotros vamos a poder recuperar esa base de datos de Access, llevarla a una tabla en LibreOffice Base y desde esa tabla poder modificar registros y estar completamente comunicados con Access. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, me voy a archivo, le doy a nuevo y aquí me crearía una base de datos nueva o simplemente pulsaría control N. Voy a hacer clic aquí. Y aquí en base de datos nueva, que por cierto, lo que estamos haciendo ahora mismo con Access también lo podemos hacer con Excel. Y de hecho lo vamos a hacer también con Excel. Te voy a enseñar a conectar LibreOffice Base con Excel, ¿vale? Una vez que ya hemos hecho esto, yo le estoy dando mucha atención, le estoy prestando mucha atención a esto porque es que de nada nos vale una base de datos que habla con sí misma. Cuanto más interoperable sea, cuanto más datos comunique con el exterior, más potente es, más utilidades nos dará. Muy bien, nos va a salir el asistente de bases de datos al crear una base de datos nueva y aquí lo que tenemos que hacer no es crear una base de datos nueva ni abrir una existente, sino conectar con una base de datos existente. Es lógica esa opción, ¿no? Porque si tú ya tienes una base de datos en Access, ¿la tenemos o no la tenemos? La tenemos, ¿no? La hemos creado. Bien, pues ahora lo que tienes que hacer es conectarte con ella. Para conectarte con una base de datos de Access, simplemente hacemos clic aquí. Pulsamos este desplegable y aquí tenemos muchas opciones. Podríamos inclusive hasta chupar datos de la libreta de direcciones del Outlook, de la libreta de direcciones de Windows, de SeaMonkey, de Thunderbird, del programa de correo. Es increíble lo que puede hacer. Pero la opción que nosotros vamos a querer es esta, Microsoft Access. Conectar con Microsoft Access. Si tuviéramos un archivo en Microsoft Access 2007, pues también podríamos seleccionar Access 2007. Sea la que sea, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, nosotros guardamos en Access 2007-2013, si mal no recuerdo, yo voy a seleccionar Microsoft Access 2007 y le voy a dar a siguiente. Y ahora lo que nos va a preguntar es dónde está ese archivo. Pues muy bien, simplemente le voy a dar clic en examinar. Me va a salir esta ventana donde están los archivos en mi ordenador. Yo esto lo tapo, si no os importa. Y me voy a ir al directorio que pone videotutoriales para YouTube. Y aquí en este directorio tengo un directorio que se llama bases de datos. Muy bien. De momento vemos que tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? El problema que tenemos, por eso lo he querido hacer así, para que veáis. El problema que tenemos es que no nos encuentra la base de datos de Access. ¿Y por qué?
Pues por el formato de archivo. Para que LibreOffice pueda leer una base de datos de Access, tiene que leer archivos de Access que tienen esta extensión, que es la MDB, ¿vale? Sin embargo, en Office 2013, en el 2010 no lo recuerdo, pero ya en el último Office, a la fecha de este tutorial, luego saldrá 2020, 2000, 2 millones, el que sea, pero a la fecha de este tutorial, a partir de 2013, la extensión de los ficheros de Access, es decir, ya sabéis que un fichero tiene nombre, punto, extensión. La extensión define qué tipo de archivo es, si es un tipo de documento, si es un programa ejecutable sería un punto .exe, ¿vale? Y el nombre se separa de la extensión con un punto. Bien, pues la extensión de los archivos de Access 2013 es ACCDB, es decir, Access Database. Pero las extensiones antiguas de Access eran las MDB. Y por tanto, LibreOffice Base no es capaz de encontrar el archivo, sencillamente porque no lo grabamos en Access en formato MDB. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le doy a cancelar, como habéis visto, ¿vale? Voy a darle aquí a cancelar para repetir todo el proceso, y lo que vamos a hacer es abrir abrir Access y guardar el archivo de base de datos en un formato conveniente. Y ese formato es el MDB. Así que si os parece bien, nos vemos en una décima de segundo y hacemos ya. Bien, ya estamos aquí, ha sido rapidito, ¿no? Y veis que este es el archivo que nosotros hicimos en Access. Yo voy a hacer clic aquí en él, lo voy a abrir. Si hago doble clic veo los registros que yo metí. Y ahora aquí en archivo le voy a dar a guardar como. Y cuando le doy a guardar como, fijaos que tengo dos opciones. Base de datos de Access, ACCDB, que es Access Database, que es el formato predeterminado. O también podemos guardarlo en formato de Access 2000, que es el MDB. Guarda una copia compatible con Access 2000. Esta es la opción que nosotros necesitamos para que LibreOffice Base sea capaz de conectarse con una base de datos de Access. ¿De acuerdo? Así que yo voy a hacer clic aquí para guardar nuestro archivo en este formato, en base de datos de Access 2000. Le voy a dar a clic aquí, a guardar como. Me dicen que se van a cerrar todos los objetos abiertos, les digo que sí. Y automáticamente ya me va a dar la opción de que la base de datos que yo ya tenía cargada en memoria, veis aquí la tabla que era prueba, y si hacía doble clic en ella, ahora no puedo acceder, pero si yo hacía doble clic en ella, me salían los datos que yo había metido. Esta base de datos, que pone prueba integración LibreOffice, se va a grabar ahora en formato MDB, que es este de aquí, MDB. Muy bien, y ahora voy a navegar por el disco duro y lo voy a meter en el directorio en el que yo crea conveniente que se debe guardar esto, que va a ser videotutoriales para YouTube, base de datos. Le voy a dar a guardar y ya está. Si me sale aquí la advertencia de seguridad, le voy a dar a habilitar contenido, no hay problema. Y ya está. Muy fácil, no ha sido un proceso traumático, no ha pasado nadie, no hay heridos, nadie ha muerto. ¿Vale? Facilísimo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a salir de aquí y voy a volver a LibreOffice Base. ¿Vale? Y en LibreOffice Base, voy a cerrar esto, porque aquí tenemos abierto una vista de diseño que no nos va a hacer falta. En LibreOffice Base vamos a repetir el proceso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, yo de momento, si me permitís, Access lo voy a cerrar, ¿vale? Para que veáis que estando cerrado Access, yo puedo acceder desde LibreOffice Base a la base de datos que tengo en Access y meterle registros, ¿vale? Y luego ir trabajando. Luego abriremos Base, meteremos más registros en Base, los volveremos a recuperar, abriremos Access, meteremos más registros en Access, cerraremos Access de nuevo, volveremos a recuperar esos registros en Base, y así sucesivamente varias veces, para que veáis cómo es la mecánica y para que veáis cómo funciona esto y que se puede conectar muy fácilmente. Muy bien. Yo estoy aquí en LibreOffice Base, ¿vale? Y ahora le voy a dar archivo, nuevo, y aquí voy a seleccionar base de datos. Es decir, me voy a crear una base de datos nueva. ¿Y qué opción tengo que elegir? Pues la más lógica de estas tres, que es esta, conectar con una base de datos existente, porque de hecho tenemos una base de datos creada en Access y le hemos metido algunos registros, ¿vale? Así que es una base de datos existente. Esto es lo que es un conector, es decir, realizar una conexión, ¿vale? Yo voy a hacer clic aquí, ¿vale? Y ahora yo de aquí voy a seleccionar Microsoft Access 2000, que sería la opción que nosotros necesitamos. Microsoft Access 2000, porque se grabó en formato MDB, que era Microsoft Access 2000, pues entonces la opción que nosotros vamos a necesitar es esta de arriba. Ya más adelante, si tenemos tiempo, querré liarme yo con MySQL y cómo montar un servidor de bases de datos para que varias gente puedan operar, pero
pero eso es un tema más complicado y requiere más tiempo, ¿vale? Bien, yo voy a hacer clic aquí en Microsoft Access y ahora lo que estamos haciendo, recuerdo, es conectar LibreOffice con Access, ¿vale? LibreOffice Base, la base de datos de LibreOffice con Access. Bien, le voy a dar a siguiente y aquí nos va a preguntar ahora el archivo de base de datos de Microsoft Access que nosotros queremos recuperar desde Base para poder editarlo, meterle datos, en fin, estar comunicado. Le voy a dar clic aquí a examinar, me va a salir aquí una carpeta, un conjunto de carpetas, yo me voy a ir al disco duro D, ¿vale? Que era donde lo tenía. Y aquí en el disco duro D, pues me voy a ir a la carpeta que pone videotutoriales para YouTube, bases de datos. Y aquí ya sí veo que hay un archivo que pone prueba de integración LibreOffice MDB. Si hago clic aquí y le doy a abrir, y ahora le doy a finalizar, porque ya se ha cargado, ¿vale? Si le doy a guardar, LibreOffice Base me va a decir que quiere crear una base de datos nueva. Bien. ¿Por qué? Porque lógicamente LibreOffice Base necesita trabajar en su propio formato. Entonces dice, bien, pues yo rescato los datos de Access, pero me voy a crear una base de datos nueva. Perfecto. No tenemos ningún inconveniente. Le voy a decir que sí, pero lo voy a guardar también en el mismo directorio por comodidad. No porque sea necesario ni nada, sino por comodidad. Así que me voy a ir al disco duro de videotutoriales para YouTube, bases de datos. Y aquí en base de datos nueva voy a poner prueba conexión Access. O debe. Le voy a dar a guardar. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues fijaos que se nos ha abierto la base de datos prueba. Se nos ha abierto la base de datos prueba conexión access.odb y esa base de datos tiene una tabla, que es la tabla prueba. ¿Y esta tabla prueba de dónde viene? Pues esta tabla prueba viene de Access. Si hago doble clic aquí, vamos a ver los registros. Fijaos que tengo los mismos registros que yo tenía en Access. Exactamente los mismos registros. Por tanto, se ha recuperado la información desde Access hacia LibreOffice Base sin ningún tipo de problema. Y además veis aquí, incluso que el campo de aquí, el de la clave primaria, es autonumerado, con lo cual podría meter incluso más registros. Yo voy a cerrar aquí, ¿vale? Voy a darle el botón derecho del ratón, vamos a alcahuetear un poco a ver cómo se ha creado esto. Si hago clic aquí en editar, fijaos que me lo ha metido, la clave primaria me la tiene puesta aquí perfectamente como clave primaria, luego me tiene puesto apellido, ciudad, nombre, en fin, me lo tiene todo perfectamente, el tipo de texto que es, lo tiene todo seleccionado sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, lo tiene todo completamente hecho. Yo le voy a dar a clic aquí a cerrar, voy a hacer doble clic aquí, y ahora lo que vamos a hacer, si os parece bien, es yo voy a meter un registro más, lo voy a guardar, voy a cerrar LibreOffice Base, y voy a entrar en Microsoft Access. A ver si aquí tenemos ya ese registro metido. Así que ahora que estamos en LibreOffice Base, vamos a meter datos a esta base de datos de LibreOffice de Access, perdón. Vamos a meterle datos a esta tabla concreta que es prueba y vamos a ver si Access ha recuperado esos datos. Es decir, vamos a ver si se están comunicando entre sí. Muy bien, yo voy a dar aquí a intro. Vamos a meter aquí un nombre sencillito. Un nombre sencillito puede ser, no sé, puede ser Félix. Y el apellido, pues no sé, Félix podría ser, para no poner Félix el gato, pues vamos a poner cualquier otro tipo de apellido, ¿no? Podría ser, pues por ejemplo, Félix Méndez. Félix, para no poner García, vamos a poner Félix, no sé, por ejemplo, cualquier nombre, ¿no? Podría ser, pues por ejemplo, Pérez, o Félix Andrade. Esto es su nombre y esto va a vivir, esta persona va a vivir en Valencia, en Madrid. Venga. Bien, pues se me ha creado el campo quinto, ¿verdad? Félix Andrade, hombre de Madrid. Muy bien. Y aquí no hace falta darle a guardar. El LibreOffice Base es muy inteligente y se guardan todos los registros. Yo voy a cerrar aquí, ¿vale? ¿Se habrá metido el registro este de Félix Andrade? Voy a hacer doble clic aquí. ¿Veis? Aquí está metido Félix Andrade. No hay ningún tipo de problema. Bien. Voy a cerrar esto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa, Yo voy a ir a la Access, vamos a abrir Access y vamos a ver si Access ha sido capaz de recuperar este archivo. Bien, como veis ya tengo aquí abierto Access,
y yo aquí tengo diferentes bases de datos. La base de datos que a mí me interesa abrir en Access es esta que pone MDB, ¿vale? Que es la que está conectada con LibreOffice Base. Voy a hacer clic aquí y aquí tengo una tabla, ¿verdad? Que pone prueba, como en LibreOffice Base. ¿Os acordáis que tengo también una tabla, perdón? Es que tengo dos LibreOffice Base abiertos. ¿Veis que tengo aquí una tabla que también pone prueba, el LibreOffice Base? Es que vosotros podéis tener múltiples copias de LibreOffice Base. Yo tengo dos bases de datos abiertas. Una que es prueba conexiones Access, y otra que es base de datos nueva 13, ¿vale? O sea, podéis tener múltiples bases de datos abiertas. Yo tengo dos, ¿vale? Entonces tengo prueba conexión Access. Muy bien, pues veis que tengo una tabla que se llama prueba, y en Access veis que tengo una tabla que se llama prueba. Voy a hacer doble clic aquí en prueba y fijaos que el registro 5, Félix Andrade de Madrid, me lo ha metido. Me lo ha metido. Por tanto, los registros que yo he metido en LibreOffice Base se han metido en Access. Es decir, que desde LibreOffice Base he sido capaz de meter información en Access. Vale. Ahora vamos a hacer una cosa. Esto es como los trucos de magia, que el mago enseña las manos a la gente, que aquí no hay nada y luego sale una paloma. ¿Vale? Sin trucos de magia. Vamos a hacer algo muy simple. Yo voy a cerrar ahora mismo LibreOffice Base. Me voy a poner aquí en los dos iconos de LibreOffice Base. Le voy a dar al botón derecho del ratón. Le voy a dar a cerrar todas las ventanas. ¿Vale? Para que se me cierre. O voy a cerrar esta ventana. Me va a decir guardar, cerrar sin guardar. Le voy a decir cerrar sin guardar. ¿Quiere guardar los cambios de documento por la conexión antes? Le voy a decir que sí, que me lo guarde. Vale. Yo tengo ya LibreOffice Base cerrado y sin embargo tengo Access abierto. Y vemos que los registros que nosotros metimos en LibreOffice Base se han metido perfectamente en Access. Muy bien, voy a meter un registro más. Voy a decir aquí Daniel Soler, hombre de... podría ser, no sé, podría ser Tarragona. Y ahora yo le voy a dar aquí a guardar, ¿vale? Y ya lo tenemos creado, este registro nuevo, Daniel Soler. Yo voy a cerrar aquí, voy a hacer doble clic aquí en prueba y efectivamente vemos que Daniel Soler está aquí. Vale. Vamos a ir a LibreOffice Base ahora mismo y vamos a ver si esta nueva información que nosotros hemos metido desde Access en Base es capaz de recuperarse. Así que si os parece bien, nos vemos en un segundito. Bien, yo ya tengo ejecutado LibreOffice Base y ya sabéis que cuando ejecutáis LibreOffice Base os va a salir este asistente de base de datos, ¿vale? Y aquí yo ya tengo creada una base de datos existente. Recordad que yo me hice una base de datos que se llamaba prueba conexión Access, así que ahora no tengo que conectar una base de datos existente porque ya tengo una conectada. Ahora simplemente lo que tengo es que abrir una base de datos existente, y esta de aquí, prueba conexión Access, es la que nosotros ya tenemos conectada con Access, que habíamos hecho antes aquí en conectar con una base de datos existente, pero como ya la tenemos conectada, ya la tenemos creada esa base de datos, no es necesario que vayamos nuevamente a conectarla. La conectamos en su momento, la creamos y ya la tenemos abierta. Ahora los datos deben de ser interoperables, es decir, que lo que yo cambie en Access se verá en Base y lo que yo cambie en Base se verá en Access, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es sencillamente abrir una base de datos existente, que es esta de aquí, prueba conexión Access, y le voy a dar a finalizar. Voy a cerrar Access, ¿vale? Si me permitís, voy a cerrar la ventana. Y ahora aquí en LibreOffice Base, si me voy a tabla y hago doble clic en prueba, vemos que Daniel Soler de Tarragona se ha añadido. Por tanto, ya estáis viendo que la interconexión de Access con LibreOffice Base y de LibreOffice Base con Access es perfecta. Cuando tú tienes una base de datos y ya la conectas, los datos que vayas creando ya están conectados. Esto no te impide que tú en un momento determinado, voy a cerrar esto de aquí, voy a cerrar esto de aquí, esto no nos impide que, como ya tenemos esta base de datos conectada, nosotros ahora mismo podemos crearnos una nueva tabla que no esté conectada. Yo ahora mismo podría crearme una nueva tabla. Por ejemplo, mira, yo podría crearme, si hago clic aquí, voy a cerrar, ¿vale? Podéis en cualquier momento crearos una nueva tabla. Es decir, el hecho de que ya tengamos esta tabla conectada con LibreOffice de Access con LibreOffice Base, y que se puedan cambiar datos desde base en LibreOffice Base
con esta tabla de Access, o que se puedan también meter datos desde Access, porque esta tabla está siendo accedida por las dos bases de datos, por Access y por LibreOffice Base. El hecho de que tengamos una tabla que está compartida, una base de datos compartida, no significa que no podamos crearnos tablas nuevas, por ejemplo, que no estén compartidas. Por tanto, tú puedes ya tener lo que es tu tabla, o que está compartida con Access, ¿vale? Nos hemos creado una base de datos que está compartida, está conectada con Access, y concretamente esta tabla está conectada con Access. Y si yo cierro esto, volvería a la pantalla principal de base de datos, donde yo podría ver tablas, consultas, formularios, etcétera. Y yo ya sé que esta tabla que está conectada con Access, pero yo ahora me puedo crear una tabla nueva. Por ejemplo, puedo ir aquí a crear una tabla en modo de diseño, y si hago doble clic aquí, pues aquí podría meter nuevos campos. Por ejemplo, podría crearme una tabla en la que aquí pueda pues poner nombre del cliente, o ID, también para su creación, ¿vale? Podría ponerme por ejemplo, algún tipo de texto, sería un entero, por ejemplo. ID sería un campo entero, pero entero normal, un integer, ¿vale? Puede ser un binario fijo. Podríamos tener diferentes tipos de campo. Por ejemplo, podemos poner un entero, long. Podríamos poner un valor automático en este campo. Aquí podríamos poner nombre, código cliente, cliente. Vamos a poner un texto normal. No hace falta tampoco que sea un texto enorme. Bueno, podemos tener un texto varchar, ¿vale? Son 255 caracteres. Y aquí podríamos poner nombre cliente. Aquí podríamos poner un texto también varchar. Y ciudad cliente. Y podemos poner también un texto varchar, ¿vale? Si lo doy a guardar, me pregunta el nombre de la tabla. Puedo poner aquí clientes. Le voy a dar a aceptar. Voy a cerrar aquí. Y veis que tenemos ahora mismo dos tablas. Si hago doble clic en cliente, podría ir metiendo mis datos para mi tabla de cliente, ¿vale? Si yo cierro aquí, podría volver a acceder a mis tablas, y concretamente la tabla de prueba la tengo conectada con Access, y podría estar metiendo datos desde LibreOffice Base en Access y viceversa. Porque si yo esta tabla, si esta base de datos la abro en Access, como hemos visto antes, ¿vale? Lógicamente Access va a ser capaz de meter datos ahí. Por tanto, tanto LibreOffice Base como Access se van a reconocer perfectamente entre sí, y van a ser capaces de meter datos en la misma tabla de base de datos, siendo perfectamente compatibles. Eso es lo que hemos hecho, una operabilidad, una compatibilidad entre los dos. Y ahora, si os parece bien, vamos a conectar otra cosa que parece más bien imposible, pero que no lo es, que es LibreOffice Base con Microsoft Excel. ¿Queréis que canalice Microsoft? Sobre todo los usuarios de Linux. Vamos a conectar LibreOffice Base con Microsoft Excel. Bien, para integrar Excel con Base es realmente fácil. Yo ya tengo aquí abierto Microsoft Excel. Concretamente esta es la versión 2013, pero bueno, cuando tú veas el tutorial puede ser otra, puede ser la 2010, la 2980, la 3 millones, la versión que sea, ¿de acuerdo? Bien, yo aquí tengo abierto el Excel, y veréis que si yo, por ejemplo, copio todas las columnas, yo selecciono todas las columnas. Por ejemplo, yo hago clic en esta primera, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto y voy moviendo el ratón, se marcan todas las columnas. Si yo le doy al botón derecho del ratón y le doy a copiar, cuando yo abra Base, ¿de acuerdo? Si yo le doy a crear una nueva base de datos, por ejemplo, digamos que creamos una nueva base de datos, le digo siguiente, le digo que me la registre y que abra la base de datos para su edición, le voy a dar a finalizar.
va a preguntar una base de datos, le voy a decir que la 19, ¿vale? La base de datos 19. Yo aquí tengo diferentes archivos que me he ido creando, ¿vale? A lo largo del tutorial, ¿eh? Yo voy a decir que esta es la base de datos 19, ¿vale? Le voy a dar a finalizar. Ya al darle a intro no hace falta, sino que directamente me lo va a crear, ¿vale? Y cuando ya tenga creada la base de datos, si yo ahora le doy a editar, veis que no tengo la opción de pegar. Y si le doy al botón derecho del ratón, no tengo aquí ninguna opción de pegar. ¿Eso qué significa? Que desde Excel no puedo copiar los datos y pegarlos, ¿de acuerdo? No puedo copiar los datos y pegarlos como sí podría hacerlo en Calc. Pero sí que puedo conectar este libro de Excel, ¿vale? Esta hoja de cálculo de Excel, sí que la puedo conectar con LibreOffice Base. Y si actualizo los datos en Excel, sí que vamos a poder verlos actualizados en LibreOffice Base. Lo que no vamos a poder es añadir datos desde LibreOffice Base y cambiar datos desde LibreOffice Base en Excel. Explicado de una manera más simple. Todo lo que está aquí, yo me lo puedo llevar aquí, me lo puedo llevar a LibreOffice Base. Cuando yo me lo lleve a LibreOffice Base, seré capaz de verlo en LibreOffice Base. Perfecto. Si yo mañana cierro LibreOffice Base, vuelvo a entrar en Excel y añado más cosas aquí, cuando habla LibreOffice Base, las cosas que he añadido en Excel, las veré en LibreOffice Base. Por tanto, digamos que la hoja de cálculo de Excel va a estar conectada con LibreOffice Base. Ahora, lo que no va a poder ser es que yo cierre Excel, abra LibreOffice Base, introduzca nuevos datos y luego me aparezcan en Excel. Eso es lo que no va a poder ser. Sin embargo, con Access no es así. Access y Base se entienden muy bien, hasta el punto que si añades registros en Access, en una base de datos de Access, Base va a poder verla, y si añades registros en Base, luego Access también va a poder verlos. Es decir, se comunican muy bien, pero con una hoja de cálculo no es así. ¿Por qué razón no es así? Bueno, por razones evidentes, porque tenemos un campo primario, una clave primaria, primary key, que ya hablamos antes de lo que era eso, y lógicamente en la hoja de cálculo no tenemos una clave primaria, ¿eh? Entonces, si no sabes lo que es una clave primaria, realmente te recomiendo que te vayas a mis otros tutoriales donde ya explico cómo trabajar con bases de datos y donde explico qué son claves primarias y todo eso, ya que sería absolutamente imposible explicar toda la teoría en un solo tutorial. Sería imposible, ¿no? Sería un tutorial de 10 días, ininterrumpido, ¿vale? Entonces tendríamos una clave primaria. Pero bueno, a grosso modo y muy rápidamente, las bases de datos contienen registros, es decir, el registro 1 es Pepito González, el registro 2 es Manolito González, el registro 3 es Javier Sánchez, que sea. Y esa numeración de registro 1, 2, 3, 4, a esa numeración se le llama clave primaria. Y esa clave primaria en base de datos se diseña como un campo entero, ¿vale? O como un campo entero largo. En Base. Bien, en una hoja de cálculo no tenemos clave primaria, ¿vale? Tendremos lo que son los nombres, el apellido, el sexo o todos los campos que queramos poner aquí, pero no hay ese registro, no hay esa numeración. Esto de aquí, las filas de abajo, olvídate, esto no son claves primarias, esto simplemente son filas y columnas, ¿vale? Aunque aquí haya números, estos no son claves primarias, ¿vale? Bien, por tanto, como en Excel no hay una clave primaria, pues lógicamente lo que tú modifiques en Excel sí que lo vas a poder ver en Base, pero lo que tú modifiques en Base no te lo vas a poder llevar a Excel para verlo, a menos que lo exportes de manera específica, ¿vale? Pero que digamos que los cambios que se vayan realizando en este libro sí que van a poder verse en Base, pero los cambios que tú hagas en Base no los vas a poder ver aquí, a menos que lo copies de Base y te lo lleves o lo exportes para Excel. Bien, explicado esto, yo tengo aquí una base de datos súper simple, nombre, apellido y sexo, ¿vale? Y yo tengo aquí Javier Sánchez, Juana Pérez, Daniel García, muy bien, y tengo estos registros de aquí. Vale, esta hoja de cálculo de Excel, ¿cómo se llama? Prueba LibreOffice .xlsx, Excel, ¿vale? Muy bien, vale, pues yo lo voy a dar a guardar, ¿vale? Estos datos ya están guardados. Y ahora lo que voy a hacer es que el LibreOffice Base voy a abrirlo. Y aquí arriba, ya sabéis que si os sale un globito aquí, sería que tenemos disponible una actualización. Yo podría ocultar esto en el tutorial, pero no, quiero mostrarlo. Fijaos que hacéis clic aquí y yo aquí tengo una nueva actualización. Y sabéis lo bueno que es que no pago nada.
desinstalo mi LibreOffice actual, instalo el nuevo LibreOffice y a disfrutarlo, a disfrutar todas las opciones nuevas que traiga, todas las cosas nuevas, que van saliendo actualizaciones cada 3-4 meses, se van actualizando bastante, no pago nada y tengo toda la libertad de uso que tendría con Office. Por tanto, imaginaos la ventaja. Bien, yo me voy a ir aquí a archivo, ¿vale? Le voy a dar a nuevo, y aquí en nuevo voy a darle a base de datos. Se me va a crear una nueva base de datos y aquí ¿qué tengo que seleccionar? ¿Qué quiero hacer? ¿Crear una nueva base de datos? ¿Crear una nueva? No, no. No voy a crear una nueva porque no lo necesito. ¿Abrir una existente? No, no quiero abrir ninguna existente porque no quiero modificar nada que ya tenga. Pero sí que quiero conectar con una base de datos existente, eso sí, porque quiero conectar con una hoja de cálculo de Excel. Y si hago clic aquí, vemos que tenemos una opción que es hoja de cálculo. Si hago clic aquí en hoja de cálculo y le doy a siguiente, ¿vale? Cuando yo le dé a examinar, me va a saltar a un directorio. Yo ya lo he configurado para que me salte aquí, para no tener que ir navegando por el disco duro. Y fijaos que aquí yo tengo diferentes archivos, pero tengo un archivo que es prueba libreoffice.xlsx. Este es un archivo de Excel, ¿vale? Yo le voy a dar a abrir y ya digamos que LibreOffice Base tiene este archivo de Excel preparado para poderlo cargar. Cuando yo le dé a finalizar, me va a decir que se crea una nueva base de datos, lógicamente, porque lo que está es chupando datos desde Excel y él se va a crear una nueva base de datos para representar esos datos. Muy bien, le voy a decir que sí, le voy a decir que se cree la base de datos número 20, ¿vale? Base de datos, base de datos nueva 20. Le voy a dar a intro y se me va a crear la base de datos. Y ahora vamos a ver si los datos que tenemos aquí, Javier Sánchez, hombre, Juana Pérez, mujer, Daniel García, hombre, vamos a ver si esos datos, ¿vale? Me aparecen aquí, en la base de datos nueva 20. Tengo una tabla, voy a hacer doble clic aquí y vemos que efectivamente los datos me aparecen, ¿vale? Los datos me aparecen perfectamente. Sin embargo, no son editables, ¿vale? No podría editar estos datos. Yo ahora te voy a enseñar cómo poderlos editar. Pero antes de enseñarte cómo poderlos editar, lo que sí que quiero es demostrarte una cosa. Puedes editar el tipo de campos si le haces clic con el botón derecho del ratón sobre la tabla y le das a editar. Aquí te saldrían los tipos de campos que son. Si son texto, varchar, ¿vale? Si haces clic aquí, por ejemplo, tendrías si es texto, varchar, apellido, sexo, ¿vale? Pero no podrías modificar, si tú haces doble clic aquí, no podrías modificar estos campos. Digamos que, voy a cerrar aquí, la base de datos que está conectada con la hoja de cálculo no es modificable, ¿vale? Sin embargo, si yo creo una nueva base de datos a partir de esta, sí que va a ser modificable, pero esta no es modificable. Esto tiene un sentido. El sentido es que esta base de datos está conectada directamente con Excel y por tanto cosas que yo vaya metiendo en Excel van a aparecer aquí, por tanto no puedo modificar su estructura, tiene un sentido, ¿no? Bien, yo voy a abrir, voy a hacer clic aquí en Excel y voy a añadir dos nombres más, voy a añadir Rodolfo Astolfi, un nombre así un poquillo de difícil de olvidar, H, y voy a añadir Rafael Bombero, que de apellido Bombero existe, Bombero. Aquí tenemos dos nombres, ¿vale? Rodolfo Astolfi y Rafael Bombero. Y son dos nuevos nombres que hemos añadido. Rodolfo Astolfi, hombre, Rafael Bombero, hombre, ¿vale? Nombre, apellido, sexo. Nombre Rodolfo, apellido Astolfi, sexo hombre. Nombre Rafael, apellido Bombero, sexo hombre. Bien, son dos registros nuevos. Olvidaos de estos números que no tienen nada que ver con las claves primarias, ¿vale? Son dos registros nuevos que se han añadido a la base de datos y cada uno son sus campos. Este sería el registro número que sea, este sería su campo nombre, este sería su campo apellido y este sería su campo sexo. Y este sería otro registro de base de datos, este sería su campo nombre, este sería su campo apellido, este sería su campo sexo. Voy a guardar estos datos y recordad que antes lo teníamos en Nuria Sánchez, era lo último que teníamos añadido y ahora hemos añadido dos registros nuevos, Rodolfo Astolfi, hombre, y Rafael Bombero, hombre. Yo he grabado aquí, me voy a ir a LibreOffice Base, ¿vale? Voy a hacer doble clic aquí en la hoja de cálculo y no nos aparece. ¿Por qué no nos aparece? Bueno, pues porque los datos
no se han actualizado, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer que nos aparezca? Esto os lo digo, ¿vale? He querido provocar el error, porque algunas veces es posible que tengáis las dos cosas abiertas y digáis, pues no me aparecen los datos, esto está fallando. No, no está fallando, es que los datos no están actualizados. Para que te aparezcan los datos, simplemente voy a cerrar aquí sin guardar. Para que te aparezcan los datos, simplemente tendrías que volver a abrir la base de datos, actualizarla. Si yo me voy a documentos recientes y me voy a base de datos nuevamente, recordad que esta base de datos era la que estaba conectada con Excel, con la hoja de cálculo de Excel. Cuando yo haga clic aquí, si me voy a tablas, me va a aparecer la hoja 1, que es esto de aquí, la hoja 1. Y cuando yo haga doble clic aquí, fijaos lo que pasa, que ahora sí que aparece Rodolfo Astolfi, hombre, y Rafael Bombero, hombre, ¿vale? Por tanto, los datos están conectados y digamos que Base es capaz de recibir datos en tiempo real desde Excel. O mejor dicho, no en tiempo real, sino que es capaz de que los datos que se vayan metiendo en Excel vayan apareciendo en Base. Porque digamos que esta base de datos está conectada con Excel. Ahora bien, esto no nos permite modificarlo, ¿vale? Esto podemos imprimirlo, podemos consultarlo, pero no nos permite modificarlo. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos una cantidad aquí de datos grande, ¿vale? Y nosotros esto en un momento determinado queremos modificarlo, por las razones que sean. No voy a entrar en qué razón puede ocurrir. Hay muchos escenarios que se pueden dar a la hora de trabajar en una empresa o a la hora de trabajar a nivel profesional, particularmente. Pero imaginaos que se os da este escenario. Bien, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues muy fácil. Lo que nosotros vamos a hacer es que recordad que base de datos nueva 20.odb está conectada con Excel, que es esto de aquí, ¿vale? Muy bien, pues si nosotros queremos editar esta base de datos, como no es editable, lo único que tenemos es que copiar esta tabla hacia una nueva base de datos y ya sí que va a ser editable. Así que yo le voy a dar al botón derecho del ratón, le voy a dar a copiar. Recordad que estoy en tablas, me sale la tabla hoja 1, que es esto que nos hemos traído hoja 1 desde Excel y nos lo hemos traído a partir de este fichero de Excel, ¿vale? Yo voy a darle el botón derecho del ratón, le voy a dar a copiar. Digamos que la base de datos nueva 20 ha leído este archivo de Excel y me ha creado esta tabla, la hoja 1, que por cierto tiene mucho sentido porque es esto que pone aquí, hoja 1. Muy bien. Voy a darle el botón derecho al ratón, le voy a dar a copiar sobre la tabla y ahora me voy a ir a archivo, nuevo, base de datos. ¿Y qué quiero hacer? Ahora sí que quiero crear una nueva base de datos. Le voy a dar a finalizar. Me dice que si la registra y si me la abre para su edición. Le digo que sí. Y le voy a poner en base de datos nueva, le voy a poner la 21, ¿vale? Le voy a dar a intro, se me crea. Y ahora estoy aquí en tablas, voy a hacer clic en tablas. Voy a pulsar aquí en el espacio de tablas el botón derecho del ratón y le voy a dar a pegar. Y ahora sí que me va a salir el asistente. Y voy a decir que me copie definición y datos, es decir, los datos que tenía la otra tabla, de la otra base de datos, la 20, me he creado la 21. Le voy a decir que me copie definición y datos, es decir, que si un campo es entero, es entero. Si un campo es de texto, lo va a poner como texto. Pero no solamente va a copiar la definición de ese campo, sino también los datos de ese campo. Y luego le voy a decir aquí que me cree una clave primaria, ¿vale? Porque la clave primaria va a ser necesaria para que yo pueda añadir nuevos campos, nuevos registros, perdón, y también me va a permitir editar la base de datos, ¿vale? En la clave primaria le podría editar el nombre, pero yo lo voy a dejar simplemente en id. Le voy a dar a siguiente, voy a añadir todos los registros, nombre, apellido, sexo, en este orden, preferentemente. Ya sabéis que si queréis añadir primero, por ejemplo, sexo y luego nombre y luego apellido, podéis hacerlo. O también podéis cambiar el orden, podéis añadir primero apellido, luego podéis añadir nombre y luego podéis añadir sexo. En fin, hay muchas maneras de hacerlo. Yo lo voy a dejar tal y como está, nombre y apellido y sexo, ¿vale? Le voy a dar a siguiente. Me ha creado ya la clave primaria, veis la llavecita, que será lo que lleva en la numeración. Me la crea como entera. Este es el campo que se debe de utilizar de tipo entero, ¿vale? Clic en nombre, lo ha puesto como texto varchar, me ha dicho que una longitud de 65.000 caracteres. Si os parece mucho, yo puedo decir 255. Apellido también me ha puesto lo mismo, texto varchar, es un texto, lo voy a decir 255, aquí podría decir si la entrada es requerida, si es obligatoria o no. Y en sexo también me ha puesto un montón de caracteres, yo creo que con sexo, hombre, mujer, con 10 caracteres tenemos de sobra y también va a ser texto varchar. Le voy a dar a crear, me sale hoja 1, si yo le doy clic aquí, le doy al botón derecho del ratón, podría renombrarlo, pero no lo voy a hacer. Voy a hacer doble clic aquí y lo que veis aquí
es que aquí tenemos todos los datos que provenían de la hoja de cálculo de Excel, pero ahora sí que son editables, ¿vale? Si lo que queréis es que os autonumere la hoja, si hago doble clic aquí, aquí veréis que en el campo clave no me pone autonumeración, pero si yo los quiero hacer autonumerados es tan simple como botón derecho del ratón, editar, clic en el campo clave que es ID y aquí en valor automático darle así. Este valor automático os va a salir solamente si elegís tipo entero o tipo entero largo, ¿vale? Voy a darle a guardar, voy a cerrar. Si me dice que la tabla guardada ha cambiado y os he modificado que quiere guardar los cambios, digo que sí. Y si hago doble clic en hoja 1, fijaos que ahora tengo todos los datos que tenía en Excel, son editables y además ya tengo un campo automático, con lo cual podría añadir Pepe González, hombre también, y se me va a autonumerar perfectamente. Con esto hemos conseguido integrar Excel con Base, hacer que los cambios que se vayan produciendo en Excel se vean en Base y en un momento determinado, si lo necesitáis, llevaros la base de datos que venía de Excel y ya la tenéis en Base, hacerla editable pues para vuestras necesidades profesionales o para lo que queráis hacer con ella. Por tanto, hemos conseguido integración total de Base con Access en los dos entornos para poder modificar los archivos desde un entorno u otro y al mismo tiempo también hemos conseguido conectar Excel con Base.